Hola a todos y todas. Vamos a comenzar con la clase número 6 de distribución de probabilidades. Antes de empezar bien con los temas de esta clase, vamos a repasar algunos conceptos de probabilidad, que está bueno tenerlos presentes para justamente el desarrollo del tema correspondiente a la distribución de probabilidades. Bueno, uno de los conceptos que vimos en la clase anterior tenían que ver con experimento aleatorio, esto es repetir un ensayo, una actividad, varias veces sin modificar las condiciones en las que justamente se realiza o se debe realizar. Por ejemplo, el lanzamiento de un dado vimos que era como una forma simple de definir un experimento aleatorio de probabilidad. Ahora bien, yo voy a tener una cantidad diferente de resultados posibles. ¿Sí? En el caso del lanzamiento de un dado, yo puedo tener valores de 1, 2, 3, hasta 6, correspondiente justamente al valor indicado en cada una de las caritas o lados del dado. Eso es mi espacio muestreal, todos los posibles resultados. Ahora bien, dentro de esos resultados posibles, yo puedo definir un evento o un suceso. Esto es un conjunto, un subconjunto dentro de dentro del espacio muestral. Por ejemplo, pueden ser los pares. Los pares, ¿sí? Pueden ser los números o los resultados posibles dentro del conjunto del espacio muestral definido por el experimento lanzar el dado. Y habíamos visto que se pueden realizar operaciones con eventos, es decir, la unión de eventos, la intersección de eventos incompatibles. Y también vimos que en probabilidad hablamos de reglas de probabilidad justamente a la relación entre estas operaciones y la probabilidad de que algún evento ocurra. ¿Sí? Entonces tenemos sumas de eventos, productos, también probabilidades condicionadas, esto de que la probabilidad de que un evento ocurra dado que ocurre otro. ¿Sí? Como un ejemplo también, para reflotar algunos de los conceptos que estuvimos viendo, es la probabilidad de que al lanzar un dado yo tenga resultado mayor a 3 y que también sea par. Entonces, a través de justamente de todas estas reglas y operaciones, yo puedo obtener esa probabilidad, que básicamente es la probabilidad de que me ocurra, de que suceda, perdón, de que mi resultado sea un 4 o un 6, frente al resto de los otros eventos posibles. Entonces, ¿cómo debo yo pensar esta situación? Bueno, pienso cuál es la probabilidad de que sea el resultado mayor a 3. Y bueno, va a ser la suma, el resultado de la suma de las probabilidades de que tenga un número 4, un número 5 y un número 6. Son todos los posibles eventos, o resultados, perdón, que me define el evento mayor a 3. Por otro lado, tengo el evento par, y en este caso son los valores 2, 4 y 6 para este experimento. Si tengo en cuenta las probabilidades de que sea mayor a 3 y de que sea par, yo tengo que hacer a través del producto de un medio o 0,5 correspondiente a la probabilidad de que sea mayor a 3 y también la probabilidad de que sea par, que es 0,5. Entonces, el resultado va a ser 0,25 o un cuarto. ¿Sí? Esa es la probabilidad de que cuando lance el dado una vez, yo obtenga un número que sea mayor a 3 y par. Básicamente que sea 4 o que sea 6. ¿Sí? Este mini repaso es para que tengamos también presentes de por qué estudiamos probabilidad. Y bueno, es porque básicamente las probabilidades, o a través de la teoría de las probabilidades, nosotros podemos saber qué tan confiables, qué tan certeros son nuestras conclusiones estadísticas. A partir de la aplicación de la estadística en nuestros estudios, nosotros podemos saber justamente a las conclusiones que llegamos son justamente ciertas, o lo más ciertas, o lo más confiables. Es decir, nos permiten hacer inferencias. ¿Sí? Un concepto que sí introducimos ahora y que va a estar presente en adelante es la variable aleatoria. La variable aleatoria es básicamente una función que permite asignar un número al resultado de un espacio muestral, o al resultado que nosotros podemos ver dentro de un espacio muestral. Es decir, al resultado de un experimento, nosotros le asignamos una descripción numérica. El rango de valores que va a tomar esta variable la conocíamos como espacio muestreal.
en el caso de probabilidades. Y aquí, o para variables aleatorias, en particular se usa el término dominio, ¿sí? Dominio y espacio muestreal son sinónimos, ¿sí? Pero cuando nos referimos a una variable aleatoria, todos los resultados posibles para esa variable, no les vamos a decir espacio muestreal, vamos a tratar de decirle dominio, ¿sí? Entonces, en el caso de un dado, ¿sí? Y al tirar ese dado, el dominio para ese dado va a ser los valores 1 a 6. O sea, la variable aleatoria del lanzamiento de un dado va a tener un dominio, un rango de valores entre 1 y 6. Es importante tener en cuenta que nosotros no conocemos el dominio de la variable antes de realizar el experimento, ¿sí? O sea, no sabemos qué número va a salir antes de lanzar el dado. Hay modelos teóricos, modelos matemáticos principalmente, que nos permiten entender cómo se distribuyen las probabilidades de los distintos valores de una variable. Esto vamos a ir explicándolo a medida que pasa esta clase, y también que cada distribución de probabilidad para una variable aleatoria posee parámetros, y estos valores a nosotros nos permiten caracterizar justamente a esas distribuciones. Las variables aleatorias se pueden clasificar en dos, en continuas o en discretas. Estos son palabras o términos que ya habíamos visto a lo largo de esta materia, cuando nos referimos a las variables cuantitativas, mientras que a las cualitativas las llamábamos nominales u ordinales. Ahora lo interesante, o lo que tienen que tener presente, es que cualquier variable, sea quali o quanti, nosotros la vamos a llamar aleatoria, y a su vez definirlas como discretas o continuas. Es más, si nosotros pensamos en los ejemplos de la moneda, de lanzar la moneda y ver si sale cara o sale cruz, es una forma de tratar una variable cualitativa de tipo nominal, ¿sí? Como una variable, en este caso, aleatoria discreta. ¿Por qué digo que es aleatoria discreta? Porque básicamente es un valor finito el que toma esa variable. Es un valor, en el caso de la moneda, cara o cruz, o sea, 0 o 1. También son los valores que surgen justamente del conteo muchas veces. Cuando yo cuento ese valor es un valor finito, un valor que es un valor entero, un número real, entero, ¿sí? Y es, por ejemplo, el número de veces que algo sucede. Por ejemplo, lanzo la moneda 10 veces y veo cuántas caras sale. Yo a eso le asigno un valor, ¿sí? Es una variable aleatoria discreta. A diferencia de las variables aleatorias continuas, que en este caso tenemos valores posibles que son de tipo infinitos, y puede tomar justamente todos los valores posibles dentro de un intervalo. Por ejemplo, son variables aleatorias continuas, los pesos, las alturas, las temperaturas, las concentraciones, ¿sí? Concentraciones de algo, por ejemplo, en sangre, concentración de glucosa en sangre, por ejemplo, periodos de vida. También son todos ejemplos de variables aleatorias continuas. Algunos ejemplos que podemos encontrar en trabajos de investigación, como por ejemplo, en este caso tenemos unos ejemplos que fueron tomados de un congreso de toxicología recientemente realizado en nuestro país. Y vemos que, por ejemplo, en este caso, que se intenta caracterizar la situación de salud ambiental para personas que viven o que desarrollan una actividad y viven además en proximidad a esta actividad, que es como es la fabricación de ladrillos de barro. Nosotros cuando leemos un trabajo debemos reconocer con facilidad, o podremos reconocer con facilidad, la población, la muestra, la unidad experimental, también todas las técnicas que se utilizan para medir u obtener justamente los valores de la variable. En este caso vamos a ver que se obtuvieron, por un lado, características de riesgo socioambientales, tiene que ver con acceso a servicios de básicos, también de recolección de residuos o disposición de residuos, etc. Pero en particular vamos a ver que hay una variable en este caso que dice que contaron el número de bacterias coliformes en muestras de agua que estos grupos familiares
utilizan para consumo. Aquí la variable aleatoria está claramente definida, y es una variable aleatoria discreta. ¿Por qué? Porque se contabiliza el número de bacterias en muestras de agua, ¿sí? Eso ya nos está indicando que es un conteo de un número finito. No tendremos 10,5 bacterias, ¿sí? Tendremos números enteros. Por otra parte, por ejemplo, aquí es un caso en donde se determinan los niveles de metales pesados en plumas de cóndores en la provincia de San Luis, como una posible estrategia o técnica o herramienta para monitorear justamente la contaminación ambiental con estos metales pesados. En este caso, lo que dice es que, por un lado, utilizando una técnica de detección analítica, que se conoce como espectrometría de masas, se identifica, por un lado, los metales pesados presentes en las plumas, y por otro lado, también se determina la concentración de cada metal pesado en las plumas. Ahora bien, nosotros tenemos, en este caso, dos variables. Hay dos elementos o dos propiedades que se están midiendo, que se están identificando. Por un lado, justamente, cuál es el metal pesado presente en la pluma, si es uno, varios, si están o no, y por otro lado, cuánto hay de cada uno de ellos. Como nos está indicando la concentración de metal pesado, ahí ya nos está indicando justamente que es una variable aleatoria continua. Las concentraciones son son descripciones numéricas de variables aleatorias continuas. Ahora bien, la presencia-ausencia puede ser considerada como, también, como dije recién, como una variable aleatoria nominal, que en este caso estaría indicándome una variable aleatoria discreta. La presencia, la ausencia. Presencia 1, ausencia 0, por ejemplo. O número de veces que aparece determinado metal pesado en las plumas de estas aves. Otro ejemplo es este caso que tenemos la evaluación de niveles de plomo en sangre, en poblaciones que trabajan justamente en fábricas de baterías, y se sabe que hay un valor regulado, ¿sí? de salud, que indica que en sangre el máximo permitido, por así decirlo, es de 30 microgramos por decilitro de plomo en sangre, ¿sí? Porque, bueno, un exceso de plomo en sangre produce una patología que termina afectando la salud general de las personas, básicamente por anemias. Entonces, se tomaron muestras de sangre y se obtuvieron se midió el contenido de plomo. Y bueno, también en este caso observaron niveles de plomo mayores a el máximo permitido. Este tipo de estudios también, similar al de los metales pesados en aves, permiten justamente identificar si hay valores superiores a los normales, y que, bueno, justamente pueden llevar a tomar medidas de regulación de la exposición a esos tóxicos. Esta es una variable, obviamente, que es de concentración, en microgramos, en este caso, en un volumen de sangre, es una variable de tipo continua. Y otro ejemplo es el de este caso, en donde se evalúa un efecto no deseado, que es el uso, a partir justamente del uso de antibióticos y las bacterias que forman parte del suelo. ¿Cuál es la relación entre ambos elementos? Es que, bueno, los antibióticos son utilizados para el crecimiento y también justamente para las enfermedades, en este caso en la producción de gallinas o de pollos, y a su vez un subproducto de la producción avícola es el guano, ¿sí? Básicamente los desechos de las gallinas son utilizados como abono para quintas, para la producción frutihortícola. Entonces, ¿qué se observa? Es que hay, obviamente, parte de los antibióticos son excretados del cuerpo, del animal en este caso, y
junto con sus heces se eliminan estos antibióticos. Al utilizarse ese guano de ave para abonar plantas, se observa que, se ha observado que producen un efecto que es la resistencia a antibióticos en las bacterias del suelo. Y esto puede llevar a problemas a nivel también ambiental, incluso en las plantas. Y la forma en que se evalúa esto es exponiendo muestras de suelo a el antibiótico, a los antibióticos utilizados para las gallinas. Y al cabo de un determinado tiempo, 24 o 48 horas, contabilizar cuántas bacterias han crecido. Esto es, la unidad de medida es unidad formadora de colonia. Son también, nuevamente, números enteros, valores finitos, por lo tanto, es una variable aleatoria discreta. Vamos ahora a seguir y a separar, por un lado, y explicar las variables aleatorias discretas y las continuas. Habíamos dicho que las variables discretas son resultado justamente del conteo muchas veces, o el número de veces que sucede algo, algún resultado. Y vamos a hablar de la distribución de probabilidad para una variable discreta, ¿sí? Todos los valores que puede tomar la variable y sus probabilidades. Eso es la distribución de probabilidades. Asociar a cada valor de la variable la probabilidad correspondiente. Por ejemplo, teníamos un ejemplo de sencillo de probabilidad donde lanzábamos 3 monedas y observábamos el resultado. Nosotros sabemos que ese es el experimento. Lanzar 3 monedas, observar el resultado. Eso puede ser un experimento aleatorio. Nosotros sabemos que para cada moneda hay 2 posibilidades, o hay 2 resultados posibles. Cara o cruz. O sea, un 0,5 de probabilidad de que ocurra que salga cara, o de que ocurra que salga cruz. Ahora bien, cuando lanzo 3 monedas, es probable que, bueno, no es probable, pero digo, va a haber una combinación de cada uno de los resultados posibles para cada monedita. Si yo pienso en el espacio muestreal, para ese experimento van a ser justamente todas las combinaciones posibles. Vamos a tener que sean las 3 caras, las 3 cruces, o las combinaciones de 2 caras y una cruz, o de 2 cruces y una cara. ¿Sí? Son 8 eventos posibles para este experimento aleatorio. Ese es el espacio muestreal. Ahora bien, yo puedo definir a la variable aleatoria X, una variable aleatoria discreta, para este tipo de experimentos, como el número de caras. Entonces, ahora bien, yo voy a tener ciertos valores posibles para esta variable, que van a ser valores del 3 al C, o sea, del 0 al 3. Es decir, que no tenga ninguna cara, por ejemplo, si salen obviamente las 3 cruces, que tenga una sola cara, que tenga 2 caras, o bien 3 caras. Esos son los valores de la variable y las probabilidades asociadas. Por ejemplo, la probabilidad de tener 3 caras. Bueno, como yo sé que la probabilidad de que x sea igual a 3, bueno, sumando las probabilidades para cada una de las moneditas, o sea, 0,5, el resultado es 1/8, 1 sobre 8. Ahora bien, la probabilidad de que sea x igual a 2, o sea, de que la variable aleatoria x sea igual a 2, para ese valor de la variable, la probabilidad va a ser 3/8. ¿Sí? Eso es básicamente la distribución de probabilidad. Conocer o definir cuál es la distribución de probabilidad es básicamente asignar a cada valor de la variable la probabilidad para cada uno de esos valores. Vamos a hablar de función de probabilidad, en el caso de las variables aleatorias discretas, como aquel procedimiento o fórmula que nos permite calcular la probabilidad para cada valor de la variable. Justamente, esta función, este procedimiento o fórmula, asocia a cada valor x de la variable su probabilidad a la que definimos o determinamos como probabilidad de x. ¿Sí? Tiene que quedarnos bastante claro de que la probabilidad de x siempre es mayor o igual a 0, ¿sí? Y como máximo 1. Pero además que la suma de cada una de las probabilidades es igual a 1. ¿Sí? ¿Cómo representamos gráficamente una función de probabilidad? Mediante un diagrama de barras. Aquí vemos, por ejemplo, a la derecha que tenemos en el eje de las x, justamente la variable aleatoria x, una variable que está asumiendo en este caso valores entre 0 y 8, y el alto, ¿sí? La altura de cada una de las barritas
me está indicando en el eje de la Y la probabilidad de que ese valor de la variable ocurra. En este caso, por ejemplo, se observa que por ejemplo, para un valor de la variable x igual a 2, la probabilidad de x es de 0,22. ¿Sí? Lo tenemos por acá, en este caso. Para un valor de la variable de x2, una probabilidad asociada de 0,22. Por ejemplo, explicando un poquito lo que estamos hablando, en términos de un ejemplo, que es que una persona embarazada tenga, y que tiene de trillizos, de un embarazo múltiple de 3, ¿cuál es la distribución de probabilidades de hijos de sexo masculino? Es decir, que la variable para esta situación, ¿sí?, es que los hijos sean de sexo masculino. Considerando una clasificación binaria de sexos entre masculino y femenino, nosotros sabemos que el espacio muestreal van a ser todos los resultados posibles. El dominio de la variable son todos. Entonces, vamos a tener 3 masculinos, 3 femeninos, o las combinaciones de 2 masculinos y un femenino, o la contraria, de 2 femeninos y un masculino. Entonces, en la tablita, nosotros lo que vemos es el valor de la variable, cada uno de los valores de la variable, a qué evento nos hace referencia. La variable tiene un valor de 0 en este caso, número de hijos de sexo masculino va a ser 0, sí, obviamente, el evento es que las 3 sean femeninas. Bueno, y los otros eventos posibles, y cada una de sus probabilidades en la última columna. 1/8 cuando la variable tiene valor 0, y de 3/8 en los otros dos casos, finalmente 1/8 para la variable que tiene un valor igual a 3. Y a la derecha vemos nuevamente el gráfico de barras, o el diagrama de barras, con las alturas correspondientes a cada una de las probabilidades para ese valor de la variable. Ocurre que, nosotros podemos saber en este caso, como vimos, bueno, cuál es la probabilidad de que sea hijos igual a 3, de hijos igual a 2, de hijos de sexo masculino siempre estaba diciendo, igual a 0, pero ocurre que muchas veces intentamos saber que valores o las probabilidades de que los valores de la variable sean menores a determinado valor, justamente. Y esto tiene que ver porque, por ejemplo, si recuerdan el experimento este, o el estudio este de detectar niveles o cantidades de bacterias en muestras de agua para consumo, tiene que ver justamente porque el Código Alimentario Argentino, en este caso, define como agua apta para consumo un agua que tenga un contenido de bacterias coliformes menor o igual a 3. Si hay valores, si yo al analizar una muestra de agua para consumo tiene más, supera estos valores, no justamente no va a ser un agua aceptada como tal. La probabilidad de que x sea menor o igual a 3, en una muestra me va a estar indicando, me va a estar permitiendo aceptar esa agua como un agua adecuada para ser consumida, para ser bebida. Con esto, ¿qué quiero decir? Es introducir al concepto de función de distribución de probabilidad. Hasta ahora habíamos visto la distribución de probabilidad. La función de distribución de probabilidad, en términos de una variable aleatoria discreta, ¿sí?, nos hace referencia a las probabilidades acumuladas. ¿Sí? Es esto, básicamente. Los valores de probabilidad hasta determinado valor de la variable. ¿Sí? Acumula los valores de probabilidades hasta ese valor. Es decir, si volvemos al ejemplo de los trillizos, o del embarazo múltiple, y que la variable aleatoria x sea cantidad o hijos de sexo masculino, vamos a ver, habíamos dicho, valores de la variable entre 0 y 3. ¿Sí? Es un embarazo de 3, de trillizos. Los valores de la variable, que el hijo sea de sexo masculino, va a ser valores de variable entre 0 y 3, los eventos asociados, las probabilidades de que ocurra cada uno de estos eventos, y en este caso vamos a tener la función de distribución de probabilidad, a la cual nombramos con la letra F mayúscula x entre paréntesis, f de x o función de x, y vamos a ver que básicamente son las probabilidades acumuladas. Muy similar a lo que hacíamos
en estadística descriptiva cuando hablábamos de frecuencias acumuladas y frecuencias, las frecuencias absolutas, ¿sí? En este caso vamos a ver que está representadas en forma de cocientes, pero es básicamente un valor de frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Para la variable igual a 0, de x igual a 0, vamos a ver que la probabilidad de x es igual a la función de distribución de probabilidad, es igual a f de x. La que sigue, para el valor de la variable x igual a 1, vemos que es la suma de las dos probabilidades, para 0 y para 1, y así sucesivamente. Entonces, en este caso, nosotros vamos a estar hablando de función de distribución de probabilidad igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a determinado valor de x. ¿Sí? Es siempre creciente, es lo que vemos, crecen los valores de la función. Y aquí diremos, por ejemplo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que uno de los hijos sea de sexo masculino en un embarazo de 3? Bueno, y la probabilidad va a ser de 0,50, casi 0,6, ¿sí? O sea, hay un 60%, un 0,6% de probabilidad de que el hijo de sexo masculino sea uno solo. Habíamos dicho al principio de la clasificación de las variables, entre aleatorias, discretas y continuas, que había parámetros para describir, para conocer o entender a estas distribuciones de probabilidades. Esos parámetros son la esperanza y la varianza, que es también los podemos asociar claramente con estadística descriptiva cuando hablamos de media, varianza, ¿sí? Son medidas de tendencia central y dispersión de una variable. Cuando estamos hablando de distribución, estamos hablando de distribución a nivel poblacional. En este caso, las formulitas, lo que es importante que tengan presente es que es la suma del valor de la variable, en el caso de la media, mu, o esperanza, perdón, o mu, es la suma de los productos entre un valor de la variable y la probabilidad de ese valor, para ese valor de la variable. De manera similar, la varianza, que va a estar midiendo la dispersión de la variable alrededor de la media, es la suma de los desvíos, de los cuadrados, ¿sí? La suma, perdón, de los cuadrados de los desvíos de los valores de la variable por sus probabilidades, es esta parte de la fórmula, y como dije, la suma de los desvíos, porque estamos haciendo una resta con respecto a la media, ¿sí? Esto al cuadrado. La suma, entonces, de los cuadrados de los desvíos del producto de cada valor de la variable por su probabilidad, ¿sí? Y justamente, como es un desvío, una dispersión, estamos haciendo menos la media. Vamos a ver un ejemplo donde aplicamos un poco todo esto que estuvimos diciendo en términos teóricos para variables aleatorias discretas. Nosotros tenemos una muestra, entonces, de la probabilidad de sobrevida en 4 pacientes con cáncer sometidos a un mismo tratamiento durante un determinado tiempo, 6 meses. ¿Sí? Vemos que son 4 pacientes con cáncer. ¿Sí? O sea, si mi variable aleatoria, x, la defino como número de sobrevivientes a un tratamiento con cáncer, de pacientes con cáncer, vamos a ver que si son 4 pacientes, los valores posibles para esta variable, número de sobrevivientes, van a ser 0, 1, 2, 3 o 4. Es decir, sobreviven ninguno, 1, 2, 3 o 4, o sea, todos estos pacientes o estas personas sometidas a este mismo tratamiento. Definimos la distribución de probabilidad, es decir, la probabilidad de que x ocurra, ¿sí? De que ese valor de x ocurra. ¿Cuál es la probabilidad de que x o de que sobreviva una sola persona, que sobreviva 1, 2, 3, ahí están indicados los valores en la columna del medio. ¿Sí? La forma en que podemos nosotros graficar estos valores es, hemos dicho, mediante un diagrama de barras. En este caso,
vemos que las probabilidades están representadas aquí, variable X, número de sobrevivientes, entre 0 y 4, y las probabilidades en el eje de la Y. ¿Cuál es la probabilidad de que los sobrevivientes sean, ¿sí? De que X sea igual a X minúscula, o sea, la probabilidad de que los sobrevivientes sean igual a 2, de que haya 2 sobrevivientes, haya 4, 0, etc. Y por último tenemos la función de distribución. Esto es, una función de X igual a que la variable sea menor o igual a X. Y es básicamente una columna donde vemos la suma de una probabilidad y la anterior. En este caso vemos que para la probabilidad, para la variable aleatoria X igual a 1, la función de distribución nos está indicando un valor acumulado, que es la suma de estas dos probabilidades, y así sucesivamente. Entonces, vemos acá, por ejemplo, como decimos, está representado, perdón, en este otro gráfico, en la figura B. Acá tenemos representado la función de distribución para la variable X, conocida como número de sobrevivientes. Y veremos que, por ejemplo, ¿cuál es la función de distribución para X igual a 1? O sea, f de 1. Bueno, va a ser igual, entonces, a una probabilidad de X menor o igual a 1. Es decir, yo tengo para un valor de X igual a 1, o sea, los sobrevivientes son, para un número de sobrevivientes igual a 1. ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad, bueno, va a ser igual, va a ser justamente la probabilidad de 0 con la probabilidad de 1, ¿sí? 0,47 en este caso. Básicamente lo que vemos es que la probabilidad es una buena probabilidad. Es una probabilidad de casi del 50% de que un paciente sobreviva a este tratamiento, ¿sí? Como dijimos, teníamos parámetros para tratar de describir a la distribución de probabilidad de la variable aleatoria discreta. Aquí los vemos aplicados. Como les he dicho, la esperanza, ¿sí? Era la sumatoria de los valores de la variable por la probabilidad para ese valor de la variable, ¿sí? Que es básicamente esto. Entonces vemos, bueno, para cada valor de la variable, su probabilidad, ¿sí? Multiplicados y sumados entre sí, nos dan una esperanza de 1,6 y una varianza, en este caso, como los cuadrados de los desvíos de esos valores, de estos valores, menos la media, menos este valor, y esto nos da 0,96. Acuérdense que la varianza es un valor al cuadrado, y por lo tanto muchas veces usábamos el desvío porque era justamente la raíz cuadrada de la varianza. Aquí se aplica exactamente lo mismo, y en este caso podemos decir que el número esperado de sobrevivientes luego de 6 meses de tratamiento en pacientes sometidos a un mismo tratamiento, en pacientes de cáncer, perdón, sometidos a un mismo tratamiento, es de 1,6 y el desvío es de 0,98. ¿Sí? Esa es la forma que tenemos para describir matemáticamente a, nuestra variable aleatoria discreta. Ahora veremos para variables aleatorias continuas. En este caso vamos a estar hablando, y esto es lo importante que tenemos que diferenciar de las discretas, hablaremos de función de densidad. Y es la función justamente de densidad la que permite describir la distribución de probabilidad para una variable aleatoria X continua. Aquí lo que veremos es que esto aplica para todo valor de X, la función de X, la función de densidad, fíjense que está representado la letra minúscula, f de X, es mayor o igual a 0. Y aquí no vamos a ver una representación como de tipo puntual, ¿sí? Sino que vamos a ver una continuidad, justamente asociado a lo que estamos hablando de variables aleatorias continuas. Y fíjense que es una curva de este tipo, como si fuera una campana invertida. Y lo que vemos acá es que tenemos al 100% de nuestros datos, de nuestra información, de nuestra población, por debajo de esta
campana, ¿sí? Por lo tanto, el área bajo la curva tiene un valor de igual a 1. Esto es matemáticamente. Es toda la población. Toda la población está contenida acá. Matemáticamente tenemos estos símbolos, la D es derivada, y esta especie de S alargada es lo que nos define integrales. No es importante que tengan muy claro la resolución, en este caso, de estos términos matemáticos, pero sí deben tener presente que las integrales o la integración es una forma matemática para calcular muchísimos valores, que es básicamente lo que vemos acá. Nosotros, debajo de esta curva, podemos separarla en valores, lo que se conoce como infinitesimales, y es a través de la integración de estos valores, es integrar a muchísimos valores, es la forma de, que se utiliza justamente matemáticamente para calcular esto. Y vemos que esta función, a nosotros, esta fórmula nos da un valor igual a 1, es básicamente lo que decimos aquí. Todo esto significa justamente que el área bajo la curva es igual a 1, a partir de una integración de la función de densidad para los valores de la variable por la derivada de cada uno de los valores de la variable. Vemos acá que, por ejemplo, en este caso, tenemos el modelo de distribución de probabilidad para una variable que es el tamaño de la bacteria. El tamaño de la variable, vemos que aquí tenemos definido que una bacteria puede medir un valor que no es un entero, sino que es un valor justamente con decimal, y fíjese que la escala es de nanómetros, ¿sí? Es 1 por 10 a la 9 milímetros. Esto es un valor absolutamente pequeño, ¿sí? La precisión de los métodos justamente de medición son tan precisos también que podemos llegar a este tipo de valores. Claramente, el tamaño de una bacteria, con las técnicas de medición actuales, nos permiten justamente definir variables aleatorias de tipo continuos. En este caso, vemos que la función de densidad, la forma en que nosotros podemos entender o modelar a nuestra variable aleatoria continua, está dada por estos términos. 200 por x al cuadrado. Y el rango justamente para esta variable va entre 100 y 200 nanómetros, pero todos los valores posibles dentro de ese intervalo. ¿Qué es lo que hemos representado acá? El eje de la x, todos los valores posibles para esta variable, x, igual tamaño de la bacteria, y valores que van entre 100 y 200. Vemos la función de densidad como un valor, entonces, entre 100 y 200, es lo que tenemos representados acá en la integral, y justamente es igual a 1 toda el área bajo la curva. En las variables aleatorias continuas, para justamente definir todos los valores posibles que tiene esa variable, nosotros vamos a ver que podemos calcular la probabilidad para un valor de la variable. Ocurre que, a diferencia de lo que teníamos en las variables aleatorias discretas, donde nosotros podíamos saber el valor exacto de la variable, o valores menores o iguales a ese valor, en las variables aleatorias continuas siempre vamos a estar viendo el valor de la variable dentro de un intervalo de valores. Y es lo que se define aquí. La probabilidad para un valor de x que es menor que o igual a b, y que es, en este caso, a es menor o igual a x, este es el límite inferior del intervalo, y este es el límite superior. El valor de x va a ser un valor que está entre a y entre b. Puede ser igual a estos valores, pero está dentro de ese intervalo siempre. Esto es básicamente lo que nos permite, por eso lo que tenemos acá es el igual, a la función de densidad para una variable aleatoria continua. Es esta integral de lo que yo les decía, numeritos muy pequeños en los que yo puedo separar a todos los posibles valores dentro de este intervalo. Fíjense que esto sí es importante. Recuerden que siempre decíamos que toda el área bajo la curva es igual a 1. Pero fíjense que, en este caso, y fíjense que la integral es
a justamente integrar todos los valores entre A y entre B, entre un punto de un intervalo y otro punto del intervalo. Ahora bien, yo puedo calcular el valor exacto para un valor de probabilidad, perdón, para un valor exacto de la variable. Vamos a ver que no, porque matemáticamente es imposible. La integral de un mismo valor, que es básicamente lo que hemos representado con este símbolo, integrar de A hasta A, o sea, integrar el mismo valor, ¿sí? Matemáticamente nos va a dar resultado 0. ¿Sí? La función de distribución de probabilidad, f de x, es la probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores menores o iguales a un determinado valor. Esto es importante tenerlo en cuenta. En variables aleatorias continuas vamos a definir valores menores o iguales a determinado valor de la variable aleatoria. Vemos que, habíamos dicho, la función de densidad nos representa o nos indica, mediante toda su área, todo el área que está debajo de esta curva, todos los valores posibles de esa variable. Eso es una función de densidad, eso es lo que graficamos en una función de densidad. En una función de distribución, nosotros podemos definir para determinados valores de la variable, para determinados valores de la variable, cuál es la probabilidad de que existan valores menores o iguales a ese valor. ¿Sí? En este caso, vemos que, por ejemplo, teniendo en cuenta la función de densidad que habíamos visto para el tamaño de las bacterias, esa función, supongan, la aplicamos y podemos ver que para un rango de valores de la variable entre 100 y 200 nanómetros, la probabilidad de, un valor de 150, ¿sí? De x igual a 150, nos va a estar definiendo un área, o seleccionando un área dentro de la curva de función de densidad, que nos va a ser indicativo justamente de la probabilidad de que un virus mida 150 nanómetros o menos. ¿Sí? Podemos hacer este tipo de cálculos a través de integrales, o bien, en, en un gráfico de función de distribución de probabilidad, en donde vemos que aquí definimos para el valor de la variable x igual a 150, ¿sí? Justamente una probabilidad asociada de 0,6 aproximadamente. ¿Sí? Tiene que quedar claro, en este caso, que en una función, en un gráfico de distribución de probabilidad para una variable aleatoria continua, ¿sí? Graficamos los valores de la variable aleatoria en función justamente de los valores de probabilidad. Mientras que en la función de densidad, en el eje de la SI, no tenemos las probabilidades. ¿Sí? Como vimos en variables aleatorias discretas, teníamos parámetros para calcular, que son la esperanza y la varianza. Nuevamente, para aleatorias continuas, tenemos los mismos parámetros. Las formas de calcularlo, obviamente, involucran a las integrales. ¿Sí? Valores infinitos, entre el menos y el más infinito, ¿sí? Y producto integral, perdón, de estos valores, de valores que van para la variable, van del menos infinito al más infinito, y que involucran el producto del valor de la variable, la función de densidad y la derivada. La varianza, en este caso, son los cuadrados de las dispersiones, ¿sí? La fórmula involucra lo mismo a través de las integrales y derivadas.